Éxodo. Capítulo 1. Ahora bien, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada hombre y su casa vinieron: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Y todas las almas que procedieron de la parte superior del muslo de Jacob llegaron a ser 70 almas. Pero José estaba ya en Egipto. Con el tiempo murió José, y también todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se hicieron fructíferos y empezaron a pulular, y siguieron multiplicándose y haciéndose más poderosos a una proporción muy extraordinaria, de modo que el país llegó a estar lleno de ellos. Con el tiempo se levantó sobre Egipto un rey nuevo que no conocía a José, y procedió a decirle a su pueblo: Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y poderoso que nosotros. Vamos, tratemos astutamente con ellos, por temor de que se multipliquen, y tenga que resultar que, en caso de sobrevenirnos una guerra, entonces ellos ciertamente también se agreguen a los que nos odian, y peleen contra nosotros, y vayan a subir del país. De modo que pusieron sobre ellos jefes de trabajos forzados, con el propósito de oprimirlos al llevar ellos sus cargas. Y estuvieron edificando ciudades como lugares de depósito para Faraón, a saber, Pitom y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y tanto más seguían extendiéndose. De modo que ellos sintieron un pavor mórbido como resultado de los hijos de Israel. Por consiguiente, los egipcios hicieron trabajar a los hijos de Israel como esclavos bajo tiranía, y siguieron amargándoles la vida con dura esclavitud en trabajos de argamasa de barro y ladrillos, y con toda forma de esclavitud en el campo, sí, toda forma de esclavitud de ellos, en la cual los usaron como esclavos bajo tiranía. Más tarde, el rey de Egipto les dijo a las parteras hebreas, el nombre de una de las cuales era Sifra, y el nombre de la otra Púa. Sí, fue hasta el extremo de decir: cuando ayuden a las hebreas a dar a luz, y de veras las vean en el asiento para parto, si es hijo, entonces tienen que darle muerte, pero si es hija, entonces tiene que vivir. Sin embargo, las parteras temían al Dios verdadero, y no hicieron como les había hablado el rey de Egipto, sino que conservaban vivos a los niños varones. Con el tiempo el rey de Egipto llamó a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esta cosa de conservar vivos a los niños varones? A su vez las parteras le dijeron a Faraón: porque las hebreas no son como las mujeres egipcias. Por cuanto son vigorosas, ya han dado a luz antes que la partera pueda entrar a donde ellas. Por eso Dios trató bien a las parteras, y el pueblo siguió haciéndose más numeroso y poniéndose muy poderoso. Y aconteció que por haber temido las parteras al Dios verdadero, Él más tarde les concedió familias. Por fin dio orden Faraón a todo su pueblo diciendo: todo hijo recién nacido lo han de arrojar al río Nilo, pero a toda hija la han de conservar viva. Por fin dio orden Faraón a todo su pueblo diciendo: todo hijo recién nacido lo han de arrojar al río Nilo, pero a toda hija la han de conservar viva. Capítulo 2. Entretanto, cierto hombre de la casa de Leví prosiguió y tomó a una hija de Leví. Y la mujer llegó a estar encinta y dio a luz un hijo. Al ver cuán bien parecido era, lo tuvo oculto por espacio de 3 meses lunares. Cuando ya no pudo ocultarlo, entonces tomó para él un arca de papiro y le dio una mano de betún y pez, y puso en ella al niño y la puso entre las cañas junto a la margen del río Nilo. Además, la hermana de él se apostó a cierta distancia para enterarse de lo que se haría con él. Después de un rato, la hija de Faraón bajó para bañarse en el río Nilo, y sus criadas de compañía
iban andando por el lado del río Nilo. Y ella alcanzó a ver el arca en medio de las cañas. Enseguida envió a su esclava para que la consiguiera. Cuando la abrió pudo ver al niño, y mire que el muchachito estaba llorando. Ante esto, tuvo compasión de él, aunque dijo: «Este es uno de los niños de los hebreos». Entonces la hermana de él le dijo a la hija de Faraón: «¿Quieres que vaya y te llame especialmente una nodriza de entre las hebreas para que te críe al niño?» De modo que le dijo la hija de Faraón: «Ve». Al instante se fue la doncella y llamó a la madre del niño. Entonces le dijo la hija de Faraón: «Llévate a este niño y críamelo, y yo misma te daré tu salario». Por consiguiente, la mujer se llevó al niño y lo crió. Y creció el niño. Entonces se lo trajo a la hija de Faraón, de modo que vino a ser para ella un hijo. Y ella procedió a ponerle por nombre Moisés y a decir: «Es porque lo he sacado del agua». Ahora bien, aconteció en aquellos días, al ir haciéndose fuerte Moisés, que salió a sus hermanos para mirar las cargas que llevaban, y alcanzó a ver a cierto egipcio golpeando a cierto hebreo de sus hermanos. Así es que se volvió para acá y para allá, y vio que no había nadie a la vista. Entonces le dio golpe de muerte al egipcio y lo escondió en la arena. Sin embargo, salió al día siguiente y sucedió que había dos hombres hebreos luchando el uno con el otro. De modo que dijo al que tenía la culpa: «¿Por qué debes golpear a tu compañero?». A lo que dijo: «¿Quién te nombró a ti príncipe y juez sobre nosotros? ¿Tienes pensado matarme a mí, tal como mataste al egipcio?». Ahora a Moisés le dio miedo y dijo: «Seguramente ha llegado a conocerse el asunto». Posteriormente, Faraón llegó a oír de este asunto y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de Faraón para morar en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Ahora bien, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, y vinieron como de costumbre y sacaron agua, y llenaron los canales para abrevar el rebaño de su padre. Y como de costumbre, vinieron los pastores y las echaron de allí. Ante esto, se levantó Moisés y ayudó a las mujeres y abrevó su rebaño. Cuando, pues, llegaron a casa a Reuel su padre, él exclamó: «¿Cómo es que han venido a casa tan pronto hoy?». A lo cual dijeron: «Cierto egipcio nos libró de la mano de los pastores y, además, hasta nos sacó agua para abrevar él el rebaño». Entonces dijo a sus hijas: «¿Pero dónde está? ¿Por qué es que han dejado allá al hombre? Llámenlo para que coma pan». Después de eso, Moisés se mostró dispuesto a morar con el hombre, y él dio a Zípora, su hija, a Moisés. Más tarde ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersóm, porque dijo: «Residente forastero he llegado a ser en tierra extranjera». Y aconteció durante aquellos muchos días que por fin murió el rey de Egipto. Pero los hijos de Israel continuaron suspirando a causa de la esclavitud y clamando en son de queja, y su clamor por auxilio siguió subiendo al Dios verdadero a causa de la esclavitud. Con el tiempo, Dios oyó su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. De modo que Dios miró a los hijos de Israel, y Dios se dio por avisado. Con el tiempo, Dios oyó su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. De modo que Dios miró a los hijos de Israel, y Dios se dio por avisado. Capítulo 3. Y Moisés llegó a ser pastor del rebaño de Jetro, el sacerdote de Madián, de quien era yerno. Al ir arreando el rebaño al lado occidental del desierto, llegó por fin a la montaña del Dios verdadero, a Horeb. Entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al seguir mirando, pues, he aquí que la zarza ardía con el fuego,
y no obstante la zarza no se consumía. Ante esto Moisés dijo: «Solo voy a desviarme para inspeccionar este gran fenómeno de por qué no se quema la zarza». Cuando vio Jehová que se desviaba para inspeccionar, enseguida lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: «Moisés, Moisés». A lo cual él dijo: «Aquí estoy». Entonces dijo: «No te acerques acá, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás en pie es suelo santo». Y siguió diciendo: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Entonces ocultó Moisés su rostro, porque temía mirar al Dios verdadero. Y Jehová añadió: «Indisputablemente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor de ellos a causa de los que los obligan a trabajar, porque conozco bien los dolores que sufren. Y estoy procediendo a bajar para librarlos de la mano de los egipcios y para hacerlos subir de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a la localidad de los cananeos y los hititas y los amorreos y los pereceos y los heveos y los jebuseos. Y ahora, mira, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los están oprimiendo. Y ahora ven, y déjame enviarte a Faraón, y saca tú a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto». Sin embargo, Moisés le dijo al Dios verdadero: «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y para que tenga que sacar a los hijos de Israel de Egipto?». A lo cual él dijo: «Porque yo resultaré estar contigo, y esta es la señal para ti de que soy yo quien te ha enviado. Después que hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes servirán al Dios verdadero sobre esta montaña». Sin embargo, Moisés le dijo al Dios verdadero: «Supongamos que llego ahora a los hijos de Israel, y de veras les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Y ellos de veras me dicen: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré?». Ante esto, Dios le dijo a Moisés: «Yo resultaré ser lo que resultaré ser». Y añadió: «Esto es lo que has de decir a los hijos de Israel: yo resultaré ser me ha enviado a ustedes». Entonces Dios le dijo otra vez a Moisés: «Esto es lo que habrás de decir a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre hasta tiempo indefinido, y este es el memorial de mí a generación tras generación. Ve tú, y tienes que reunir a los ancianos de Israel, y tienes que decirles: Jehová, el Dios de sus antepasados, se me ha aparecido, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: yo sin falta ciertamente les daré atención a ustedes y a lo que se les está haciendo en Egipto. Y por eso digo: los haré subir de la aflicción de los egipcios a la tierra de los cananeos y de los hititas y de los amorreos y de los pereceos y de los heveos y de los jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Y ellos ciertamente escucharán tu voz, y tienes que ir, tú y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y tienen que decirle: Jehová, el Dios de los hebreos, se ha puesto en comunicación con nosotros, y ahora queremos ir, por favor, camino de 3 días al desierto, y queremos hacerle sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y yo, sí, yo bien sé que el rey de Egipto no les dará permiso para ir, salvo por una mano fuerte. Y yo tendré que extender mi mano y herir a Egipto con todas mis maravillosas obras que haré en medio de él. Y después de eso, él los enviará.
y ciertamente le daré a este pueblo favor a los ojos de los egipcios. Y ciertamente ocurrirá que cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Y cada mujer tendrá que pedirle a su vecina y a la mujer que reside como forastera en su casa objetos de plata y objetos de oro y mantos, y tienen que ponerlos sobre sus hijos y sus hijas, y tienen que despojar a los egipcios. Forastera en su casa, objetos de plata y objetos de oro y mantos, y tienen que ponerlos sobre sus hijos y sus hijas, y tienen que despojar a los egipcios. Capítulo 4. Sin embargo, al contestar, Moisés dijo: Pero supongamos que no me crean y no escuchen mi voz, porque van a decir: no se te apareció Jehová. Entonces le dijo Jehová: ¿qué es eso en tu mano? A lo cual dijo: una vara. Enseguida dijo: arrójala a tierra. De modo que él la arrojó a tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés empezó a huir de ella. Jehová ahora le dijo a Moisés: alarga tu mano y agárrala por la cola. De modo que él alargó su mano y la agarró, y se convirtió en una vara en la palma de su mano, para que, según dijo él, crean que se te ha aparecido Jehová, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Jehová le dijo otra vez: mete tu mano, por favor, en el pliegue superior de tu prenda de vestir. Así es que metió su mano en el pliegue superior de su prenda de vestir. Cuando la sacó, pues, mire que su mano estaba herida de lepra como la nieve. Después de eso dijo: vuelve tu mano al pliegue superior de tu prenda de vestir. De modo que él volvió su mano al pliegue superior de su prenda de vestir. Cuando la sacó del pliegue superior de su prenda de vestir, pues, mire que estaba restaurada como el resto de su carne. Y tiene que suceder, según dijo él, que si no quieren creerte y no quieren escuchar la voz de la primera señal, entonces ciertamente creerán la voz de la señal posterior. Sin embargo, tiene que suceder que si no quieren creer ni aun a estas dos señales, y no quieren escuchar tu voz, entonces tendrás que tomar agua del río Nilo y derramarla en tierra seca. Y el agua que tomes del río Nilo ciertamente se convertirá, sí, realmente se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés le dijo a Jehová: dispénsame, Jehová, pero no soy persona que hable con fluidez, ni desde ayer, ni desde antes de eso, ni desde que hablaste con tu siervo, porque soy lento de boca y lento de lengua. Ante esto, Jehová le dijo: ¿quién le asignó boca al hombre? ¿O quién asigna al mudo, o al sordo, o al de vista perspicaz, o al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo mismo resultaré estar con tu boca, y ciertamente te enseñaré lo que debes decir. Pero él dijo: dispénsame, Jehová, pero envía por favor por la mano de aquel a quien vas a enviar. Entonces se encendió la cólera de Jehová contra Moisés y dijo: ¿no es Aarón el levita hermano tuyo? Sé con certeza que él sí puede hablar. Y además, mira que ha salido a tu encuentro. Cuando verdaderamente te vea, ciertamente se regocijará en su corazón. Y tienes que hablarle y poner las palabras en su boca. Y yo mismo resultaré estar con tu boca y con su boca, y yo realmente les enseñaré lo que han de hacer. Y él tiene que hablar por ti al pueblo. Y tiene que suceder que él te servirá de boca, y tú le servirás de Dios. Y esta vara la tomarás en tu mano para que ejecutes con ella las señales. Por consiguiente, se fue Moisés y volvió a Jetro su suegro y le dijo: quiero irme, por favor, y volver a mis hermanos que están en Egipto,
para ver si todavía viven. De modo que Jetro le dijo a Moisés: «Vete en paz». Después de eso, Jehová le dijo a Moisés en Madián: «Ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu alma». Entonces tomó Moisés a su esposa y a sus hijos y los hizo cabalgar sobre un asno y procedió a volver a la tierra de Egipto. Además, tomó Moisés la vara del Dios verdadero en su mano. Y pasó Jehová a decirle a Moisés: «Después que te hayas ido y vuelto a Egipto, ve que ustedes realmente ejecuten delante de Faraón todos los milagros que he puesto en tu mano. En cuanto a mí, yo dejaré que se le ponga terco el corazón, y él no enviará al pueblo. Y tendrás que decirle a Faraón: esto es lo que ha dicho Jehová: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y yo te digo: envía a mi hijo para que me sirva. Pero si rehusas enviarlo, mira que estoy matando a tu hijo, a tu primogénito». Ahora bien, aconteció en el camino, en el lugar de alojamiento, que Jehová consiguió encontrarse con él y siguió buscando la manera de darle muerte. Por fin tomó Cípora un pedernal y le cortó el prepucio a su hijo e hizo que le tocara los pies y dijo: «Es porque eres para mí novio de sangre». En consecuencia, él lo soltó. En ese tiempo dijo ella: «novio de sangre», por motivo de la circuncisión. Entonces Jehová le dijo a Aarón: «Sal al encuentro de Moisés en el desierto». Con eso se fue y se encontró con él en la montaña del Dios verdadero y lo besó. Y se puso Moisés a referirle a Aarón todas las palabras de Jehová, que lo había enviado, y todas las señales que le había mandado hacer. Después de eso, Moisés y Aarón se fueron y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Entonces habló Aarón todas las palabras que Jehová le había hablado a Moisés, y él ejecutó las señales a los ojos del pueblo. Con eso, el pueblo creyó. Al oír que Jehová había dirigido su atención a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, entonces se inclinaron y se postraron. El pueblo creyó. Al oír que Jehová había dirigido su atención a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, entonces se inclinaron y se postraron. Capítulo 5. Y después entraron Moisés y Aarón y procedieron a decirle a Faraón: «Esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de Israel: envía a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto». Pero dijo Faraón: «¿Quién es Jehová para que yo obedezca su voz y envíe a Israel? Absolutamente no conozco a Jehová, y lo que es más, no voy a enviar a Israel». Sin embargo, ellos pasaron a decir: «El Dios de los hebreos se ha puesto en comunicación con nosotros. Queremos ir, por favor, camino de 3 días al desierto y hacerle sacrificios a Jehová nuestro Dios. De otro modo, quizás nos hiera con peste o con espada». Ante esto les dijo el rey de Egipto: «¿Por qué es, Moisés y Aarón, que ustedes hacen que el pueblo desista de sus trabajos? Vayan llevando sus cargas». Y continuó Faraón: «Miren, la gente de la tierra ahora es mucha, y ustedes realmente la hacen desistir de llevar sus cargas». Inmediatamente en aquel día, mandó Faraón a los que obligaban a la gente a trabajar y a sus oficiales diciendo: «Ustedes no deben recoger paja para dársela al pueblo para hacer ladrillos como antes. Que vayan ellos mismos y recojan la paja para sí. Además, la cantidad de ladrillos que les era exigida y que hacían antes, todavía se la impondrán.
No deben hacerles ninguna reducción porque están holgando. Es por eso que andan clamando diciendo: queremos irnos, queremos hacerle sacrificios a nuestro Dios. Dejen que el servicio pese sobre los hombres y que se ocupen en él, y que no presten atención a palabras falsas. De modo que salieron los que obligaban a la gente a trabajar y sus oficiales, y dijeron al pueblo: esto es lo que ha dicho Faraón, ya no les doy más paja. Vayan ustedes mismos, consíganse paja donde quiera que la hallen, porque no ha de haber ni una pizca de reducción de sus servicios. Por lo tanto, se esparció el pueblo por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo por paja. Y los que los obligaban a trabajar seguían apremiándolos diciendo: acaben sus trabajos, cada uno su tarea, la de ese día en ese día, tal como cuando estaba disponible la paja. Más tarde, los oficiales de los hijos de Israel, a quienes los señaladores de tareas de Faraón habían puesto sobre ellos, fueron golpeados diciendo estos: ¿por qué no acabaron su tarea prescrita de hacer ladrillos como antes, ni ayer ni hoy? En consecuencia, entraron los oficiales de los hijos de Israel y se pusieron a clamar a Faraón diciendo: ¿por qué tratas de esta manera a tus siervos? ¿No se les da paja a tus siervos? Y sin embargo nos están diciendo: hagan ladrillos. Y mira que tus siervos son golpeados, siendo que tu propio pueblo tiene la culpa. Pero él dijo: están holgando, están holgando. Es por eso que andan diciendo: queremos irnos, queremos hacerle sacrificios a Jehová. Y ahora, vayan, sirvan, aunque no se les dará paja. No obstante, han de dar la cantidad fija de ladrillos. Entonces se vieron los oficiales de los hijos de Israel en un mal aprieto a causa del dicho: no deben rebajar de sus ladrillos ni una pizca de la cuota diaria de nadie. Después de eso, se encontraron con Moisés y Aarón, que estaban de pie allí para encontrarse con ellos cuando salieran de donde estaba Faraón. Enseguida les dijeron: que Jehová los mire a ustedes y juzgue, puesto que nos han hecho tener un olor ofensivo delante de Faraón y delante de sus siervos, a fin de poner una espada en mano de ellos para matarnos. Entonces se volvió Moisés a Jehová y dijo: Jehová, ¿por qué le has causado mal a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? Porque desde el tiempo que fui delante de Faraón para hablar en tu nombre, le ha hecho mal a este pueblo, y tú de ninguna manera has librado a tu pueblo. Has enviado, porque desde el tiempo que fui delante de Faraón para hablar en tu nombre, le ha hecho mal a este pueblo, y tú de ninguna manera has librado a tu pueblo. Capítulo 6. De modo que Jehová le dijo a Moisés: ahora verás lo que yo le haré a Faraón, porque a ellos a causa de una mano fuerte los enviará, y a causa de una mano fuerte los expulsará de su tierra. Y Dios siguió hablando a Moisés y diciéndole: yo soy Jehová, y yo solía aparecerme a Abraham, Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso. Pero en cuanto a mi nombre Jehová, no me di a conocer a ellos. Y también establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra de sus residencias como forasteros, en la cual residieron como forasteros. Y yo, sí, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios tienen esclavizados, y me acuerdo de mi pacto. Por lo tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y ciertamente los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y los libraré de la esclavitud de ellos,
y verdaderamente los reclamaré con brazo extendido y con grandes juicios. Y ciertamente los tomaré a ustedes como pueblo para mí, y verdaderamente resultaré ser Dios para ustedes. Y ustedes ciertamente sabrán que yo soy Jehová su Dios, que los está sacando de debajo de las cargas de Egipto. Y ciertamente los introduciré en la tierra, acerca de la cual alcé mi mano en juramento para dársela a Abraham, Isaac y Jacob. Y verdaderamente se la daré a ustedes como cosa que han de poseer. Yo soy Jehová. Después habló Moisés de este modo a los hijos de Israel, pero no escucharon a Moisés por estar desanimados y a causa de la dura esclavitud. Entonces Jehová le habló a Moisés diciendo: Entra, háblale a Faraón, rey de Egipto, que envíe a los hijos de Israel fuera de su tierra. Sin embargo, Moisés habló delante de Jehová diciendo: Mira, los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Y cómo es posible que Faraón me escuche, puesto que soy incircunciso de labios? Pero Jehová continuó hablando a Moisés y a Aarón, y dando por ellos el mandato a los hijos de Israel y a Faraón, el rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los cabezas de la casa de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron Hanoc y Palú, Hezrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Y los hijos de Simeón fueron Gemuel, y Jamín, y Ohad, y Jaquín, y Zoar, y Saúl el hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Y estos son los nombres de los hijos de Leví, según sus nacimientos: Gersón y Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón fueron Libni y Simei, según sus familias. Y los hijos de Coat fueron Amram, e Izhar, y Hebrón, y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari fueron Mali y Musi. Estas fueron las familias de los levitas, según sus nacimientos. Ahora bien, Amram tomó por esposa a Jocabed, hermana de su padre. Más tarde ella le dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y los hijos de Izhar fueron Coré, y Nefeg, y Zicri. Y los hijos de Uziel fueron Misael, y Elzafán, y Sitri. Ahora bien, Aarón tomó por esposa a Elisabet, hija de Aminadab, la hermana de Naasón. Más tarde, ella le dio a luz a Nadab y a Abiú, a Eleazar y a Itamar. Y los hijos de Coré fueron Asir y Elcana y Abiasaf. Estas fueron las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, se tomó por esposa a una de las hijas de Putiel. Más tarde, ella le dio a luz a Finés. Estos son los cabezas de los padres de los levitas, según sus familias. Este es el Aarón y Moisés, a quienes dijo Jehová: saquen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, según sus ejércitos. Ellos fueron los que le hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Este es el Moisés y Aarón. Y aconteció el día en que Jehová le habló a Moisés en la tierra de Egipto, que Jehová siguió hablándole a Moisés, diciendo: Yo soy Jehová, háblale a Faraón, rey de Egipto, todo lo que te estoy hablando. Entonces dijo Moisés delante de Jehová: Mira, soy incircunciso de labios, de modo que, ¿cómo es posible que Faraón me escuche a mí?
Entonces dijo Moisés delante de Jehová: Mira, soy incircunciso de labios, de modo que, ¿cómo es posible que Faraón me escuche a mí? Capítulo 7. Por consiguiente, Jehová le dijo a Moisés: Mira, te he hecho Dios para Faraón, y Aarón tu propio hermano llegará a ser tu profeta. Tú hablarás todo lo que te mande, y Aarón tu hermano se encargará de hablar a Faraón, y él tiene que enviar a los hijos de Israel de su tierra. En cuanto a mí, yo dejaré que se ponga terco el corazón de Faraón, y ciertamente multiplicaré mis señales y mis milagros en la tierra de Egipto. Y no les escuchará Faraón, y tendré que poner mi mano sobre Egipto y sacar a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y ciertamente sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano contra Egipto, y verdaderamente sacaré a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y Moisés y Aarón se pusieron a hacer como Jehová les había mandado. Hicieron precisamente así. Y Moisés tenía 80 años de edad, y Aarón tenía 83 años de edad al tiempo de hablarle a Faraón. Jehová ahora dijo a Moisés y a Aarón: En caso de que les hable Faraón diciendo: Produzcanse un milagro, entonces tienes que decirle a Aarón: Toma tu vara y arrójala delante de Faraón. Se convertirá en una culebra grande. De modo que Moisés y Aarón fueron adentro a Faraón e hicieron exactamente como había mandado Jehová. Por consiguiente, arrojó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en una culebra grande. Sin embargo, Faraón también llamó a los sabios y a los hechiceros, y los mismos sacerdotes practicantes de magia de Egipto también procedieron a hacer la misma cosa con sus artes mágicas. De modo que ellos arrojaron cada uno su vara y se convirtieron en culebras grandes, pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se puso terco y no les escuchó, tal como había hablado Jehová. Entonces Jehová le dijo a Moisés: El corazón de Faraón es insensible, ha rehusado enviar al pueblo. Ve a Faraón por la mañana. Mira, está saliendo al agua, y tienes que ponerte en tal posición que te encuentres con él a la orilla del río Nilo, y has de llevar en tu mano la vara que se tornó en serpiente. Y tienes que decirle: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: Envía a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero mira que no has obedecido hasta ahora. Esto es lo que ha dicho Jehová. Por esto sabrás que yo soy Jehová. Aquí estoy golpeando con la vara que está en mi mano sobre el agua que está en el río Nilo, y ciertamente se tornará en sangre, y los peces que están en el río Nilo morirán, y realmente apestará el río Nilo, y simplemente no les quedarán ganas a los egipcios de beber agua del río Nilo. Más tarde, Jehová le dijo a Moisés: Dile a Aarón: Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales del Nilo y sobre sus estanques llenos de cañas y sobre todas sus aguas represadas, para que se conviertan en sangre. Y ciertamente habrá sangre en toda la tierra de Egipto, y en las vasijas de madera y en las vasijas de piedra. Al instante,
lo hicieron Moisés y Aarón tal como había mandado Jehová. Y alzó él la vara y golpeó el agua que estaba en el río Nilo a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y toda el agua que estaba en el río Nilo fue tornada en sangre. Y los peces que estaban en el río Nilo murieron, y empezó a apestar el río Nilo, y no podían los egipcios beber agua del río Nilo, y vino a estar la sangre por toda la tierra de Egipto. No obstante, los sacerdotes practicantes de magia de Egipto procedieron a hacer la misma cosa con sus artes ocultas, de modo que el corazón de Faraón continuó terco, y no les escuchó, tal como había hablado Jehová. Por tanto, se volvió Faraón y entró en su casa, y no fijó su corazón para hacerle caso a esto tampoco. Y todos los egipcios anduvieron cavando alrededor del río Nilo por agua que beber, porque no podían beber del agua del río Nilo. Y llegaron a cumplirse 7 días después que Jehová hirió el río Nilo. Alrededor del río Nilo por agua que beber, porque no podían beber del agua del río Nilo. Y llegaron a cumplirse 7 días después que Jehová hirió el río Nilo. Capítulo 8. Entonces Jehová le dijo a Moisés: entra donde Faraón, y tienes que decirle: esto es lo que ha dicho Jehová, envía a mi pueblo para que me sirva, y si sigues rehusando enviarlo, aquí estoy plagando de ranas todo tu territorio, y el río Nilo realmente rebosará de ranas, y ciertamente subirán y entrarán en tu casa y en tu alcoba interior, y sobre tu lecho, y en la casa de tus siervos y sobre tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Y sobre ti y sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos subirán las ranas. Más tarde, Jehová le dijo a Moisés: dile a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, los canales del Nilo y los estanques llenos de cañas, y haz subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Por lo cual, extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y empezaron las ranas a subir y a cubrir la tierra de Egipto. Sin embargo, los sacerdotes practicantes de magia hicieron la misma cosa por sus artes ocultas, e hicieron subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Con el tiempo Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: rueguen a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, puesto que quiero enviar al pueblo para que le haga sacrificios a Jehová. Entonces Moisés le dijo a Faraón: tómate la gloria sobre mí de decir cuándo he de rogar por ti tus siervos y tu pueblo, a fin de cortar las ranas de ti y de tus casas. Solo en el río Nilo quedarán. A lo cual dijo: mañana. De modo que él dijo: será conforme a tu palabra, a fin de que sepas que no hay otro como Jehová nuestro Dios, por cuanto las ranas ciertamente se apartarán de ti, y tus casas y tus siervos y tu pueblo. Solo en el río Nilo quedarán. Por consiguiente, salieron Moisés y Aarón de donde estaba Faraón, y clamó Moisés a Jehová a causa de las ranas que él había puesto sobre Faraón. Entonces Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y empezaron a morir las ranas de las casas, los patios y los campos, y fueron juntándolas en montón sobre montón, y la tierra empezó a apestar. Cuando llegó a ver Faraón que se había efectuado el alivio, hizo insensible su corazón, y no les escuchó, tal como había hablado Jehová. Jehová ahora le dijo a Moisés: dile a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, y tiene que convertirse en jejenes por toda la tierra de Egipto. Y procedieron a hacer esto, de modo que extendió Aarón su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y llegaron a estar los jejenes sobre hombre y bestia. Todo el polvo de la tierra se convirtió en jejenes,
en toda la tierra de Egipto. Y trataron de hacer lo mismo los sacerdotes practicantes de magia por sus artes ocultas, a fin de producir jejenes, pero no pudieron. Y llegaron a estar los jejenes sobre hombre y bestia. Por lo tanto, los sacerdotes practicantes de magia le dijeron a Faraón: «Es el dedo de Dios». Pero continuó terco el corazón de Faraón y no les escuchó, tal como había hablado Jehová. Entonces Jehová le dijo a Moisés: «Levántate muy de mañana y colócate enfrente de Faraón. Mira, viene saliendo al agua, y tienes que decirle: esto es lo que ha dicho Jehová. Envía a mi pueblo para que me sirva. Pero si no estás enviando a mi pueblo, aquí estoy enviando sobre ti tus siervos y tu pueblo, y en tus casas el tábano. Y simplemente estarán llenas las casas de Egipto del tábano, y también el suelo sobre el cual están. Y ciertamente haré distinta en aquel día a la tierra de Gosén, sobre la cual está en pie mi pueblo, para que no exista allí tábano alguno, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y verdaderamente fijaré una demarcación entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana se efectuará esta señal». Y procedió Jehová a hacerlo así, y densos enjambres de tábanos empezaron a invadir la casa de Faraón y las casas de sus siervos y toda la tierra de Egipto. Quedó arruinada la tierra como resultado de los tábanos. Por fin llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo: «Vayan, háganle sacrificios a su Dios en el país». Pero dijo Moisés: «No es admisible hacerlo así, porque lo que le sacrificaríamos a Jehová nuestro Dios es cosa detestable a los egipcios. Suponiendo que sacrificáramos alguna cosa detestable a los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos lapidarían? Iremos camino de 3 días al desierto, y definitivamente le haremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, tal como Él nos lo ha dicho». Ahora dijo Faraón: Yo los enviaré, y verdaderamente le harán sacrificios a Jehová su Dios en el desierto. Solo no hagan que sea tan lejos el lugar a donde van. Rueguen a favor de mí». Entonces dijo Moisés: «Mira que estoy saliendo de delante de ti, y verdaderamente le rogaré a Jehová, y mañana ciertamente se apartarán los tábanos de Faraón, sus siervos y su pueblo. Solo que no vaya a burlarse de nuevo Faraón, dejando de enviar al pueblo para hacerle sacrificios a Jehová». Después de eso, salió Moisés de donde estaba Faraón y le rogó a Jehová. De modo que Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y se apartaron los tábanos de Faraón, sus siervos y su pueblo. No quedó ni uno. Sin embargo, Faraón hizo insensible su corazón esta vez también, y no envió al pueblo. Siervos y su pueblo, no quedó ni uno. Sin embargo, Faraón hizo insensible su corazón esta vez también, y no envió al pueblo. Capítulo 9. En consecuencia, Jehová le dijo a Moisés: «Entra donde Faraón y tienes que declararle: esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de los hebreos. Envía a mi pueblo para que me sirva. Pero si continúas rehusando enviarlos y todavía los tienes asidos, mira, la mano de Jehová está viniendo sobre tu ganado que está en el campo, sobre los caballos, los asnos, los camellos, la vacada y el rebaño, habrá una peste gravísima. Y Jehová ciertamente hará distinción entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto, y no morirá ni una sola cosa de todo lo que pertenece a los hijos de Israel». Además, Jehová fijó un tiempo señalado, diciendo: «Mañana hará Jehová esta cosa en el país». Por consiguiente,
Jehová hizo esta cosa al día siguiente, y empezó a morirse toda suerte de ganado de Egipto, pero no murió ni uno solo del ganado de los hijos de Israel. Entonces envió Faraón, y mire, no había muerto ni siquiera uno del ganado de Israel. No obstante, continuó insensible el corazón de Faraón, y no envió al pueblo. Después de eso, Jehová dijo a Moisés y a Aarón: llévense ambas manos llenas de hollín de horno de calcinación, y Moisés tiene que aventarlo hacia los cielos a la vista de Faraón, y tiene que convertirse en polvo menudo sobre toda la tierra de Egipto, y tiene que convertirse en diviesos que hacen erupción en ampollas sobre hombre y bestia en toda la tierra de Egipto. De modo que tomaron el hollín de horno de calcinación y estuvieron en pie delante de Faraón, y lo aventó Moisés hacia los cielos, y se convirtió en diviesos con ampollas que les salieron a hombre y bestia. Y los sacerdotes practicantes de magia no pudieron estar en pie delante de Moisés como resultado de los diviesos, porque los diviesos se habían desarrollado en los sacerdotes practicantes de magia y en todos los egipcios. Pero Jehová dejó que se pusiera terco el corazón de Faraón, y no les escuchó, tal como Jehová se lo había declarado a Moisés. Entonces Jehová le dijo a Moisés: levántate muy de mañana y colócate enfrente de Faraón, y tienes que decirle: esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de los hebreos: envía a mi pueblo para que me sirva, porque en esta ocasión estoy enviando todos mis golpes contra tu corazón y sobre tus siervos y sobre tu pueblo, a fin de que sepas que no hay ninguno como yo en toda la tierra. Porque para ahora podría haber alargado mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con peste, y para que fueras raído de la tierra. Pero en realidad, por esta causa te he mantenido en existencia, a fin de mostrarte mi poder y para que mi nombre sea declarado en toda la tierra. ¿Todavía estás portándote altivamente contra mi pueblo al no enviarlo? Aquí estoy haciendo que llueva mañana, como a esta hora, una granizada muy fuerte, tal como nunca ha sucedido aún en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. Y ahora envía, haz poner al abrigo todo tu ganado y todo lo que es tuyo en el campo. En cuanto a cualquier hombre y bestia que se halle en el campo y no recogido en la casa, tendrá que venir sobre ellos el granizo y tendrán que morir. Cualquiera que temió la palabra de Jehová entre los siervos de Faraón, hizo que sus propios siervos y su ganado huyesen a las casas. Pero todo el que no fijó su corazón para hacerle caso a la palabra de Jehová, dejó a sus siervos y su ganado en el campo. Ahora Jehová le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia los cielos, para que venga granizo sobre toda la tierra de Egipto, sobre hombre y bestia, y toda la vegetación del campo en la tierra de Egipto. De modo que extendió Moisés su vara hacia los cielos, y Jehová dio truenos y granizo, y fuego bajaba corriendo a la tierra, y Jehová siguió haciendo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Así es que vino granizo y fuego trémulo en medio del granizo. Fue muy fuerte, de modo que no había ocurrido uno semejante en toda la tierra de Egipto desde el tiempo en que llegó a ser nación. Y el granizo fue hiriendo a toda la tierra de Egipto. El granizo hirió todo lo que estaba en el campo, desde hombre hasta bestia, y toda clase de vegetación del campo, y destrozó toda clase de árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Con el tiempo Faraón envió y llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo tenemos la culpa. Ruéguenle a Jehová que ya baste esto de ocurrir truenos y granizo de Dios. Entonces estoy dispuesto a enviarlos,
y ya no se quedarán más. De modo que le dijo Moisés: luego que salga de la ciudad, extenderé mis manos hacia Jehová. Cesarán los truenos y no continuará más el granizo, para que sepas que a Jehová le pertenece la tierra. En cuanto a ti y tus siervos, yo ya sé que ni siquiera entonces mostrarán temor a causa de Jehová Dios. Ahora bien, el lino y la cebada habían sido heridos porque la cebada estaba en la espiga y el lino tenía botones de flor. Pero el trigo y la espelta no habían sido heridos porque eran tardíos. Moisés ahora salió de la ciudad de ante Faraón y extendió sus manos hacia Jehová. Y empezaron a cesar los truenos y el granizo, y la lluvia no descendió sobre la tierra. Cuando Faraón llegó a ver que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, se puso a pecar de nuevo y a hacer insensible su corazón, tanto él como sus siervos. Y continuó terco el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel, tal como había declarado Jehová por medio de Moisés. Tanto él como sus siervos. Y continuó terco el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel, tal como había declarado Jehová por medio de Moisés. Capítulo 10. Entonces Jehová le dijo a Moisés: entra donde Faraón, porque yo he dejado que se ponga insensible su corazón y el corazón de sus siervos, a fin de poner estas señales mías justamente delante de él, y a fin de que declares a oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo, cuán severamente he tratado con Egipto, y mis señales que he establecido entre ellos. Y ciertamente sabrán ustedes que yo soy Jehová. De modo que Moisés y Aarón entraron a donde Faraón y le dijeron: esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo tienes que rehusar someterte a mí? Envía a mi pueblo para que me sirva. Pues si continúas rehusando enviar a mi pueblo, aquí estoy trayendo langostas dentro de tus límites mañana, y realmente cubrirán la superficie visible de la tierra, y no será posible ver la tierra, y simplemente se comerán el resto de lo que ha escapado, lo que les fue dejado a ustedes por el granizo. Y ellas ciertamente comerán del campo todo árbol de ustedes que está brotando. Y se llenarán tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todo Egipto, a tal grado que no lo han visto tus padres ni los padres de tus padres, desde el día de existir ellos sobre el suelo hasta el día de hoy. Entonces se volvió y salió de ante Faraón. Después de eso, los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo resultará este hombre como lazo para nosotros? Envía a los hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿No sabes todavía que Egipto ha perecido? De modo que se hizo que Moisés y Aarón volvieran a Faraón, y les dijo él: vayan, sirvan a Jehová su Dios. ¿Quiénes en particular son los que van a ir? Entonces dijo Moisés: con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos iremos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestro ganado vacuno iremos, porque tenemos una fiesta para Jehová. A su vez les dijo: resulte así, que Jehová esté con ustedes cuando yo los envíe a ustedes y a sus pequeñuelos. Miren, al contrario, ustedes tienen como objeto alguna cosa mala. No sea así. Vayan, por favor, ustedes los que son hombres físicamente capacitados, y sirvan a Jehová, porque eso es lo que están tratando de conseguir. Con eso fueron expulsados de delante de Faraón. Jehová ahora le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para las langostas,
para que suban sobre la tierra de Egipto y se coman toda la vegetación de la tierra, todo lo que el granizo ha dejado que quede. Enseguida extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová hizo que un viento del este soplara sobre el país todo aquel día y toda la noche. Vino la mañana, y el viento del este trajo las langostas, y empezaron las langostas a subir sobre toda la tierra de Egipto y a posarse sobre todo el territorio de Egipto. Fueron sumamente gravosas. Antes de ellas nunca se habían presentado de esta manera langostas semejantes, y nunca se presentarán de esta manera otras después de ellas. Y fueron cubriendo la superficie visible de todo el país, y el país se oscureció, y siguieron comiéndose toda la vegetación del país y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Y no quedó nada verde en los árboles, ni en la vegetación del campo, en toda la tierra de Egipto. De modo que Faraón apresuradamente llamó a Moisés y a Aarón y dijo: «He pecado contra Jehová su Dios y contra ustedes. Y ahora perdonen, por favor, mi pecado solo esta vez, y ruéguenle a Jehová su Dios para que aparte de sobre mí tan solo esta plaga mortífera». De modo que él salió de donde Faraón y le rogó a Jehová. Entonces Jehová hizo un cambio a un viento muy fuerte del oeste, y éste se llevó las langostas y las precipitó en el mar Rojo. No se dejó que quedara ni una sola langosta en todo el territorio de Egipto. No obstante, Jehová dejó que se pusiera terco el corazón de Faraón, y él no envió a los hijos de Israel. Entonces Jehová le dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia los cielos para que ocurra oscuridad sobre la tierra de Egipto y la oscuridad pueda palparse». Inmediatamente extendió Moisés su mano hacia los cielos y empezó a acaecer una oscuridad tenebrosa en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se vieron unos a otros, y ninguno de ellos se levantó de su propio lugar por 3 días. Pero para todos los hijos de Israel resultó que hubo luz en sus moradas. Después de eso, llamó Faraón a Moisés y dijo: «Vayan, sirvan a Jehová. Solo sus ovejas y su ganado vacuno serán detenidos. Sus pequeñuelos también pueden ir con ustedes». Pero dijo Moisés: «Tú mismo también darás en nuestras manos sacrificios y ofrendas quemadas, puesto que tenemos que rendírselos a Jehová nuestro Dios. Y nuestro ganado también irá con nosotros. No se dejará que quede ni una sola pezuña, porque es de ellos que tomaremos algunos para adorar a Jehová nuestro Dios, y nosotros mismos no sabemos qué le rendiremos en adoración a Jehová hasta que lleguemos allá». Con eso dejó Jehová que se pusiera terco el corazón de Faraón, y no consintió en enviarlos. De modo que le dijo Faraón: «Vete de mí, cuídate, no trates de volver a ver mi rostro, porque en el día que veas mi rostro morirás». A lo cual dijo Moisés: «De esa manera has hablado, ya no trataré de ver tu rostro, porque en el día que veas mi rostro morirás». A lo cual dijo Moisés: «De esa manera has hablado, ya no trataré de ver tu rostro». Capítulo 11. Y procedió Jehová a decirle a Moisés: «Una plaga más voy a traer sobre Faraón y Egipto. Después de eso, él los enviará de aquí. Al tiempo que los envíe del todo, literalmente los expulsará de aquí. Habla ahora a oídos del pueblo, para que le pida cada hombre a su compañero y cada mujer a su compañera objetos de plata y objetos de oro». En conformidad, Jehová le dio al pueblo favor a los ojos de los egipcios. El hombre Moisés también
era muy grande en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Y Moisés pasó a decir: Esto es lo que ha dicho Jehová: como a la medianoche voy a salir en medio de Egipto, y tiene que morir todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que está sentado sobre su trono, hasta el primogénito de la sierva que está junto al molino de mano, y todo primogénito de bestia. Y ciertamente ocurrirá un gran alarido en toda la tierra de Egipto, como el cual nunca ha ocurrido uno todavía, y como el cual nunca volverá a efectuarse uno. Pero contra cualquiera de los hijos de Israel no moverá ansiosamente ningún perro su lengua, desde hombre hasta bestia, a fin de que sepan ustedes que Jehová puede hacer distinción entre los egipcios y los hijos de Israel. Y todos estos siervos tuyos ciertamente descenderán a mí, y se postrarán delante de mí, diciendo: Vete, tú y todo el pueblo que sigue tus pasos. Y después de eso, yo saldré. Con eso, salió de donde Faraón en ardor de cólera. Entonces Jehová le dijo a Moisés: No les escuchará Faraón, a fin de que sean aumentados mis milagros en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón ejecutaron todos estos milagros delante de Faraón. Pero Jehová dejaba que el corazón de Faraón se pusiera terco, de modo que él no envió a los hijos de Israel de su tierra. Pero Jehová dejaba que el corazón de Faraón se pusiera terco, de modo que él no envió a los hijos de Israel de su tierra. Capítulo 12. Ahora Jehová dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: Este mes será para ustedes el comienzo de los meses. Será para ustedes el primero de los meses del año. Hablen a toda la asamblea de Israel, diciendo: El día 10 de este mes han de tomar para sí cada cual una oveja para la casa ancestral, una oveja por casa. Pero si la familia resulta demasiado pequeña para la oveja, entonces él y su vecino próximo tienen que llevarla a su casa según el número de almas. Deben computar a cada uno en proporción con su comer en lo que toca a la oveja. La oveja debe resultar sana, macho, de 1 año de edad para ustedes. Pueden escoger de los carneros jóvenes o de las cabras. Y tiene que continuar bajo salvaguardia de parte de ustedes hasta el día 14 de este mes. Y toda la congregación de la asamblea de Israel tiene que degollarlo entre las 2 tardes. Y ellos tienen que tomar parte de la sangre y salpicarla sobre los 2 postes de la puerta y sobre la parte superior de la entrada de las casas en las cuales lo comerán. Y tienen que comer la carne esa misma noche. Deben comerla asada con fuego y con tortas no fermentadas, junto con verduras amargas. No coman nada de él crudo ni hervido, cocido en agua, sino asado con fuego, su cabeza junto con sus canillas y sus partes interiores. Y no deben dejar que nada de él quede hasta la mañana, sino que lo que quede de él hasta la mañana lo deben quemar con fuego. Y de esta manera deben comerlo, con sus caderas ceñidas, sandalias en sus pies y su báculo en su mano. Y tienen que comerlo apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y tengo que pasar por la tierra de Egipto esta noche y herir a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde hombre hasta bestia. Y en todos los dioses de Egipto ejecutaré juicios. Yo soy Jehová. Y la sangre tiene que servirles de señal a ustedes sobre las casas donde estén. Y tengo que ver la sangre y pasarlos por alto. Y no vendrá sobre ustedes la plaga como arruinamiento cuando hiera yo la tierra de Egipto.
Y este día tiene que servirles de memorial, y tienen que celebrarlo como fiesta a Jehová durante todas sus generaciones. Como estatuto hasta tiempo indefinido, deben celebrarlo. 7 días han de comer tortas no fermentadas solamente. El primer día han de quitar la levadura de sus casas, porque el que coma lo leudado, desde el primer día hasta el 7º, esa alma tiene que ser cortada de Israel. Y el primer día ha de efectuarse para ustedes una convocación santa, y el día 7º una convocación santa. No ha de hacerse ningún trabajo en ellos. Solo lo que cada alma necesite de comer, solo eso puede hacerse para ustedes. Y tienen que guardar la fiesta de tortas no fermentadas, porque en este mismo día tengo que sacar a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Y tienen que guardar este día durante todas sus generaciones como estatuto hasta tiempo indefinido. El primer mes, el día 14 del mes, por la tarde han de comer tortas no fermentadas hasta la tarde del día 21 del mes. Durante 7 días no ha de hallarse levadura en sus casas, porque cualquiera que guste lo leudado, sea residente forastero o natural del país, esa alma tiene que ser cortada de la asamblea de Israel. Nada leudado han de comer ustedes. En todas sus moradas han de comer tortas no fermentadas. Enseguida llamó Moisés a todos los ancianos de Israel y les dijo: Saquen y tomen para ustedes mismos ganado menor, según sus familias, y degüellen la víctima pascual. Y tienen que tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre en una palangana, y golpear la parte superior de la entrada y los 2 postes de la puerta con parte de la sangre que está en la palangana. Y no debe salir ninguno de ustedes de la entrada de su casa hasta la mañana. Entonces, cuando Jehová de veras pase para plagar a los egipcios, y vea de seguro la sangre sobre la parte superior de la entrada y sobre los 2 postes de la puerta, Jehová ciertamente pasará por alto la entrada y no permitirá que el arruinamiento entre en sus casas para plagarlos. Y ustedes tienen que guardar esta observancia como disposición reglamentaria para ti y tus hijos hasta tiempo indefinido. Y tiene que suceder que cuando entren en la tierra que Jehová les dará, tal como lo ha declarado, entonces tienen que guardar este servicio. Y tiene que suceder que cuando sus hijos les digan: ¿qué significa este servicio para ustedes? Entonces tienen que decir: es el sacrificio de la Pascua a Jehová, que pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando plagó a los egipcios, pero libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y se postró. Posteriormente fueron los hijos de Israel e hicieron tal como Jehová les había mandado a Moisés y a Aarón. Hicieron precisamente así. Y sucedió que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón sentado sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en el calabozo, y todo primogénito de bestia. Entonces se levantó Faraón de noche, él y todos sus siervos, y todos los demás egipcios. Y empezó a alzarse un gran alarido entre los egipcios, porque no había casa en que no hubiese uno muerto. Enseguida llamó a Moisés y a Aarón de noche, y dijo: levántense, sálganse de en medio de mi pueblo, tanto ustedes como los otros hijos de Israel, y vayan, sirvan a Jehová, tal como han declarado. Llévense sus rebaños, así como también sus vacadas, tal como han declarado, y váyanse. También tienen que bendecirme además. Y empezaron los egipcios a instar al pueblo para enviarlo apresuradamente del país, porque, decían, todos podemos darnos por muertos. Por consiguiente, el pueblo cargó su masa de harina antes que se leudase,
con sus artesas envueltas en sus mantos sobre su hombro. Y los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moisés, por cuanto fueron pidiendo a los egipcios objetos de plata y objetos de oro y mantos. Y Jehová le dio favor al pueblo a los ojos de los egipcios, de modo que éstos concedieron lo que se pidió, y despojaron a los egipcios. Y procedieron los hijos de Israel a partir de Ramesés para Sucot, en número de 600,000 hombres físicamente capacitados a pie, además de pequeñuelos. Y también subió con ellos una vasta compañía mixta, así como también rebaños y vacadas, numerosísimo conjunto de animales. Y de la masa de harina que habían sacado de Egipto, empezaron a cocer tortas redondas, tortas no fermentadas, porque no se había leudado, por cuanto habían sido expulsados de Egipto y no habían podido demorarse, y además no habían preparado para sí provisiones. Y la morada de los hijos de Israel, que habían morado en Egipto, fue de 430 años. Y aconteció al cabo de los 430 años, sí, aconteció en este mismo día, que todos los ejércitos de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de observancia con respecto a Jehová, por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Con respecto a Jehová, esta noche es una de observancia de parte de todos los hijos de Israel durante todas sus generaciones. Y pasó Jehová a decir a Moisés y a Aarón: Este es el estatuto de la Pascua. Ningún extranjero puede comer de ella. Pero donde haya un esclavo comprado con dinero, tienes que circuncidarlo. Entonces por primera vez puede tener parte en comerla. El poblador y el trabajador asalariado no pueden comer de ella. En una misma casa de comerse, no debes sacar de la casa nada de la carne a algún lugar afuera, y no deben quebrarle hueso alguno. Toda la asamblea de Israel ha de celebrarla, y en caso de que un residente forastero resida contigo como forastero y realmente quiera celebrar la Pascua a Jehová, que haya circuncisión de todo varón suyo. Entonces, por primera vez podrá acercarse para celebrarla, y tiene que llegar a ser como un natural del país. Pero ningún incircunciso podrá comer de ella. Una sola ley ha de existir para el natural y para el residente forastero que está residiendo como forastero en medio de ustedes. De modo que todos los hijos de Israel hicieron tal como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Hicieron precisamente así. Y sucedió este mismo día que Jehová sacó de la tierra de Egipto a los hijos de Israel junto con sus ejércitos. Hicieron precisamente así. Y sucedió este mismo día que Jehová sacó de la tierra de Egipto a los hijos de Israel junto con sus ejércitos. Capítulo 13. Y Jehová le habló adicionalmente a Moisés, diciendo: Santifícame todo primogénito varón que abre cada matriz entre los hijos de Israel, entre hombres y bestias. Es mío. Y Moisés pasó a decirle al pueblo: Que haya recordación de este día en que salieron ustedes de Egipto, de la casa de esclavos, porque por fuerza de mano los sacó Jehová de aquí, de modo que no puede comerse nada leudado. Hoy están saliendo en el mes de Abib. Y tiene que suceder que cuando Jehová te haya introducido en la tierra de los cananeos, y de los hititas, y de los amorreos, y de los heveos, y de los jebuseos, la cual les juró a tus antepasados darte, tierra que emana leche y miel, entonces tienes que rendir este servicio en este mes. 7 días has de comer tortas no fermentadas, y el 7º día es fiesta a Jehová. Han de comerse tortas no fermentadas por los 7 días, y no ha de verse contigo nada leudado,
y no ha de verse contigo levadura dentro de todos tus límites. Y tienes que informar a tu hijo en aquel día diciendo: es a causa de aquello que Jehová hizo por mí cuando salí de Egipto. Y tiene que servirte de señal sobre tu mano y de memorial entre tus ojos, para que la ley de Jehová resulte estar en tu boca, porque por mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Y tienes que guardar este estatuto en su tiempo señalado, de año en año. Y tiene que suceder que cuando Jehová te introduzca en la tierra de los cananeos, tal como te ha jurado a ti y a tus antepasados, y cuando de veras te la dé, entonces tienes que darle irrevocablemente a Jehová todo el que abre la matriz, y todo primer parto, el hijuelo de la bestia, que llegue a ser tuyo. Los machos le pertenecen a Jehová. Y todo primer parto de asno lo has de redimir con una oveja. Y si no quieres redimirlo, entonces tienes que quebrarle la cerviz. Y todo primogénito de hombre entre tus hijos lo has de redimir. Y tiene que suceder que en caso de que tu hijo te pregunte más tarde diciendo: ¿qué significa esto?, entonces tienes que decirle: por fuerza de mano me sacó Jehová de Egipto, de la casa de esclavos. Y aconteció que Faraón mostró terquedad en cuanto a enviarnos, y procedió Jehová a matar a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de hombre hasta el primogénito de bestia. Es por eso que le estoy sacrificando a Jehová todos los machos que abren la matriz, y a todo primogénito de mis hijos redimo. Y tiene que servir de señal sobre tu mano y de venda frontal entre tus ojos, porque por fuerza de mano nos sacó Jehová de Egipto. Y aconteció al tiempo de enviar Faraón al pueblo, que no los guió Dios por el camino de la tierra de los filisteos, simplemente porque estaba cerca. Porque dijo Dios: puede ser que el pueblo sienta pesar al ver guerra, y ciertamente se vuelva a Egipto. Por lo tanto, Dios hizo que el pueblo rodeara por el camino del desierto del Mar Rojo. Pero fue en orden de batalla que subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y Moisés llevaba consigo los huesos de José, porque éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: Dios sin falta dirigirá su atención a ustedes, y tienen que subir mis huesos de aquí con ustedes. Y procedieron a partir de Sucot y a acampar en Etam, en la orilla del desierto. Y Jehová iba delante de ellos durante el día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y durante la noche en una columna de fuego para darles luz para ir de día y de noche. La columna de nube no se alejaba de delante del pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Columna de fuego para darles luz para ir de día y de noche. La columna de nube no se alejaba de delante del pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Capítulo 14. Jehová ahora le habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, que se vuelvan y acampen delante de Pihairot entre Migdol y el mar, a vista de Baal Zephón. Frente a él han de acampar junto al mar. Entonces ciertamente dirá Faraón respecto a los hijos de Israel: andan vagando en confusión en la tierra, el desierto los tiene encerrados. De modo que yo realmente dejaré que se ponga terco el corazón de Faraón, y él ciertamente correrá tras ellos, y yo me conseguiré gloria por medio de Faraón y todas sus fuerzas militares. Y ciertamente sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Por consiguiente, hicieron precisamente eso. Más tarde se le dio informe al rey de Egipto de que había huido al pueblo. Inmediatamente se mudó el corazón de Faraón y también el de sus siervos respecto al pueblo, de modo que dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho?
de haber enviado a Israel de servirnos como esclavo. De modo que él procedió a alistar sus carros de guerra y tomó consigo a su pueblo, y procedió a tomar 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto y guerreros sobre cada uno de ellos. Así dejó Jehová que se hiciera terco el corazón de Faraón, el rey de Egipto, y éste se fue corriendo tras los hijos de Israel, mientras los hijos de Israel iban saliendo con mano alzada. Y se fueron los egipcios corriendo tras ellos, y todos los caballos de los carros de Faraón, y sus soldados de caballería, y sus fuerzas militares, iban alcanzándolos mientras estaban acampados junto al mar, junto a Piairot, a vista de Baal-Zephón. Cuando Faraón logró acercarse, los hijos de Israel empezaron a alzar sus ojos, y aquí venían los egipcios marchando tras ellos. Y a los hijos de Israel les dio mucho miedo, y empezaron a clamar a Jehová. Y se pusieron a decirle a Moisés: «¿Es porque absolutamente no hay sepulturas en Egipto que nos has traído acá a morir en el desierto? ¿Qué es esto que nos has hecho sacándonos de Egipto? ¿No es esta la palabra que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque nos es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto». Entonces Moisés le dijo al pueblo: «No tengan miedo, estén firmes y vean la salvación de Jehová que él ejecutará para ustedes hoy, pues a los egipcios que ustedes realmente ven hoy, no los volverán a ver, no, nunca jamás. Jehová mismo peleará por ustedes, y ustedes mismos guardarán silencio». Jehová ahora le dijo a Moisés: «¿Por qué sigues clamando a mí? Habla a los hijos de Israel que levanten el campamento. En cuanto a ti, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y pártelo, para que los hijos de Israel vayan por en medio del mar en tierra seca. En cuanto a mí, aquí estoy dejando que se ponga terco el corazón de los egipcios, para que entren tras ellos y para que yo me consiga gloria por medio de Faraón y todas sus fuerzas militares, sus carros de guerra y sus soldados de caballería. Y los egipcios ciertamente sabrán que yo soy Jehová, cuando yo me consiga gloria por medio de Faraón, sus carros de guerra y sus soldados de caballería». Entonces el ángel del Dios verdadero que iba delante del campamento de Israel partió y se puso detrás de ellos, y la columna de nube partió de la vanguardia de ellos y se paró detrás de ellos, de manera que se introdujo entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Por una parte resultaba ser una nube junto con oscuridad, por otra parte seguía alumbrando la noche, y este grupo no se acercó a aquel grupo durante toda la noche. Moisés ahora extendió su mano sobre el mar, y Jehová empezó a hacer que se retirara el mar por un fuerte viento del este durante toda la noche, y que se convirtiera la cuenca del mar en suelo seco, y las aguas iban partiéndose. Por fin los hijos de Israel fueron por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas eran un muro para ellos a su derecha y a su izquierda. Y los egipcios se pusieron a seguirlos, y todos los caballos de Faraón, sus carros de guerra y sus soldados de caballería empezaron a entrar tras ellos en medio del mar. Y aconteció durante la vigilia matutina que Jehová empezó a mirar hacia el campamento de los egipcios desde dentro de la columna de fuego y nube, y fue poniendo en confusión el campamento de los egipcios. Y siguió quitándoles ruedas a sus carros, de modo que los guiaban con dificultad. Y empezaron a decir los egipcios: «Huyamos de contacto alguno con Israel, porque Jehová ciertamente pelea por ellos contra los egipcios». Por fin Jehová le dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros de guerra y sus soldados de caballería». Enseguida extendió Moisés su mano sobre el mar, y empezó el mar a volver a su estado normal
al aproximarse la mañana. Mientras tanto, los egipcios estaban huyendo para no encontrarse con éste. Pero Jehová sacudió a los egipcios al medio del mar, y las aguas siguieron volviéndose. Finalmente cubrieron los carros de guerra y a los soldados de caballería que pertenecían a todas las fuerzas militares de Faraón y que habían entrado en el mar tras ellos. No se dejó que quedara ni siquiera uno solo de entre ellos. En cuanto a los hijos de Israel, anduvieron en tierra seca en medio del lecho del mar, y las aguas fueron para ellos un muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová en aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel alcanzó a ver a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel también alcanzó a ver la gran mano que Jehová puso en acción contra los egipcios, y empezó el pueblo a temer a Jehová y a poner fe en Jehová y en Moisés su siervo. Él también alcanzó a ver la gran mano que Jehová puso en acción contra los egipcios, y empezó el pueblo a temer a Jehová y a poner fe en Jehová y en Moisés su siervo. Capítulo 15. En aquella ocasión, Moisés y los hijos de Israel procedieron a cantar este cántico a Jehová y a decir lo siguiente: Cante yo a Jehová, porque se ha ensalzado soberanamente. Al caballo y a su jinete en el mar ha arrojado. Mi fuerza y mi poderío es Jah, puesto que él sirve para mi salvación. Este es mi Dios, y yo lo elogiaré, el Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es persona varonil de guerra, Jehová es su nombre. Los carros de Faraón y sus fuerzas militares él ha arrojado en el mar, y los selectos de sus guerreros han sido hundidos en el mar rojo. Las aguas agitadas procedieron a cubrirlos, bajaron cual piedra a las profundidades. Tu diestra, oh Jehová, está demostrándose poderosa en habilidad. Tu diestra, oh Jehová, puede desbaratar a un enemigo, y en la abundancia de tu superioridad puedes echar abajo a los que se levantan contra ti. Envías tu cólera ardiente, los consume cual rastrojo, y por un soplo de tus narices se amontonaron aguas. Paradas quedaron como una represa de inundaciones. Las aguas agitadas se quedaron cuajadas en el corazón del mar. Dijo el enemigo: iré en pos, alcanzaré, repartiré despojo. Mi alma se llenará de ellos. Desenvainaré mi espada, los expulsará mi mano. Soplaste con tu aliento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en aguas majestuosas. ¿Quién entre los dioses es como tú, oh Jehová? ¿Quién es como tú, que resultas poderoso en santidad? Aquel que ha de ser temido con cánticos de alabanza, aquel que hace maravillas. Extendiste tu diestra, procedió la tierra a tragárselos. Tú en tu bondad amorosa has guiado al pueblo que has recobrado. Tú en tu fuerza ciertamente los conducirás a tu lugar santo de habitación. Tendrán que oír los pueblos, se agitarán, dolores de parto tendrán que apoderarse de los habitantes de Filistea. En aquel tiempo, los jeques de Edom verdaderamente se perturbarán. En cuanto a los déspotas de Moab, temblor se apoderará de ellos. Todos los habitantes de Canaán verdaderamente se desalentarán. Sobre ellos caerán terror y pavor. A causa de la grandeza de tu brazo, quedarán inmóviles como una piedra. Hasta que pase tu pueblo, oh Jehová, hasta que pase el pueblo que tú has producido. Tú los traerás y los plantarás en la montaña de tu herencia, un lugar establecido que has alistado para habitarlo tú, oh Jehová, un santuario, oh Jehová, que tus manos han establecido. Jehová reinará hasta tiempo indefinido, aún para siempre. Cuando los caballos de Faraón con sus carros de guerra y sus soldados de caballería entraron en el mar, entonces Jehová hizo volver sobre ellos las aguas del mar, mientras que los hijos de Israel anduvieron en tierra seca por en medio del mar.
Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, procedió a tomar una pandereta en su mano, y todas las mujeres empezaron a salir con ella con panderetas y en danzas. Y Miriam siguió respondiendo a los hombres: «Canten a Jehová, porque se ha ensalzado soberanamente, al caballo y a su jinete en el mar ha arrojado». Más tarde, Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y siguieron marchando por 3 días en el desierto, pero no hallaron agua. Por fin llegaron a Mara, pero no pudieron beber el agua de Mara, porque era amarga. Es por eso que él le puso por nombre Mara. Y empezó el pueblo a murmurar contra Moisés, diciendo: «¿Qué hemos de beber?». Entonces él clamó a Jehová, de modo que Jehová lo dirigió a un árbol, y él arrojó éste al agua, y el agua se puso dulce. Allí él les estableció una disposición reglamentaria y una causa para juicio, y allí los puso a prueba. Y pasó a decir: «Si escuchas estrictamente la voz de Jehová tu Dios, y haces lo que es recto a sus ojos, y verdaderamente prestas oído a sus mandamientos, y guardas todas sus disposiciones reglamentarias, no pondré sobre ti ninguna de las dolencias que puse sobre los egipcios, porque yo soy Jehová que te está sanando». Después de eso, llegaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, de modo que se pusieron a acampar allí, junto al agua. Después de eso, llegaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, de modo que se pusieron a acampar allí, junto al agua.